Dende que estudiei pedagogía sempre tive moi claro que quería traballar no terceiro sector. Unha das cousas que me sorprendeu cando comecei a traballar como orientadora foi que moitas persoas alleas a este sector consideraban que este non era un traballo en sí, senón que era máis unha labor social, que realmente non é así, é un traballo como outro que ten que require unha profesionalización, que ten unhas condicións e a única diferencia é que no impacto social que xenera, porque o que facemos repercute directamente nas persoas. ¿Por qué estoy orgullosa de trabajar en el tercer sector? Porque me permite aportar mi granito de arena y ayudar a quienes más lo necesitan y poder contribuir a crear un mundo más justo y equitativo. Yo estoy muy orgullosa de trabajar en el tercer sector y lo estoy porque, por muchos motivos, pero especialmente porque gestionamos fondos públicos, esto es una enorme responsabilidad, pero gestionamos los impuestos y las aportaciones de la gente para hacer que la vida en nuestros barrios sea mejor y para terminar con desigualdades y problemas sociales. Por que participo con organizacións do terceiro sector? Porque ver o que pasa dende dentro cambia a maneira de ver o mundo e axudar faite crecer tamén a ti. E recorda, todos podemos formar parte do cambio. Estoy orgullosa de trabajar en el tercer sector porque al final es un trabajo que he ido consiguiendo a lo largo de mi vida por vocación. Estoy orgullosa porque siento que estoy ayudando a la gente, que pequeñas cosas pueden hacer grandes cosas también y que aunque hay momentos donde empatizas y lo pasas mal, también hay momentos de mucha gratitud y eso también compensa por los malos momentos. Eu estou super orgullosa de traballar no terceiro sector, porque tanto a nivel personal como a nivel profesional podo dedicar toda a miña xornada laboral a facer o que máis me gusta no mundo, que é cambialo.